57. Bien. Bienvenidos sean hoy los amados del Señor, al llegar a este lugar, a servir a nuestro Dios. Rápido. Cantaremos hoy maravillas del gran Dios para confirmar así más nuestra fe, todos juntos, y escuchar también la palabra de verdad para dar a conocer. Bienvenidos sean hoy los que vienen a adorar a Jesús nuestro Señor, el sublime Redentor. Cantaremos hoy maravillas del gran Dios para confirmar así más nuestra fe y escuchar también la palabra de verdad para dar a conocer. Honraremos con amor, con gran fe, con devoción, a Dios nuestro honor en esta gran comunión. Cantaremos hoy maravillas del gran Dios, confirmar así más nuestra fe y escuchar también la palabra de verdad para dar a conocer. A todo ser, a todo ser, a todo ser, a todo ser. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios bendiga estas alabanzas, la honra y la gloria para nuestro Padre Celestial. Adelante, hermano. Os quiero compartir con ustedes, no desde un punto de vista profético, sino más bien como de reflexión a nosotros y a los hermanos y hermanas que nos ven. Es sobre Mateo capítulo 24. Al cual invito a que usted busque Mateo capítulo 24. Todo el capítulo 24 nos habla, hermanos, a lo menos unas 10 señales antes del fin. Mateo capítulo 24, ahí va a estar centrado nuestro tema en esta mañana. Mateo capítulo 24, a lo menos, hermanos, 10 señales antes del fin. Falsos mesías, guerras y rumores de guerras, hambres, pestes, es decir, epidemias, terremotos, mártires, falsos profetas, y debido a eso, hermanos, el amor de muchos se enfriará y el evangelio predicado en todo el mundo. Mateo capítulo 24, todo el capítulo 24, hermanos, ahí va a estar basada nuestra meditación de la palabra del Señor. Voy a leer, hermano, está largo, pero voy a tratar de hacerlo rápido y de ahí vamos a ir desglosando este Mateo capítulo 24. Verso 1, hermanos. Versículo 1, Mateo 24, 1. ¿Alguien le falta alguna Biblia por ahí que tenga, que digo que necesite? Necesita, por favor, facilítele, tenemos Biblias disponibles, allá atrás hay. Que nadie se quede, hermanos, sin la palabra del Señor en sus manos, para que vaya comprobando que es la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, verso 1, hermanos, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto, los edificios del templo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Del verso 1, hermanos, hasta el versículo 3, los apóstoles le muestran los edificios del templo. Yo creo, hermanos, es pura especulación, creo que quieren llamar la atención del maestro para que vea la hermosura del templo. Sin embargo, Jesucristo dice, ¿ven todo esto ustedes? ¿Ven la hermosura del templo? Y él afirma y dice Jesús, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Me imagino, hermanos, la sorpresa para los apóstoles. Y luego, ya aparte, hermanos, ya aparte en el versículo 3 dice que él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, les queda la duda, hermanos. ¿Ven todo esto? No va a quedar piedra aquí sobre piedra que no sea derribada. Ellos les queda la duda, por eso cuando ya están en el monte de los olivos, entonces se le acercan aparte y le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, hermanos, del versículo 4 en adelante, nuestro Señor les explica, les da la respuesta a las preguntas que le hicieron en el versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. Porque ellos dijeron, mira la hermosura. Y Jesús dice, ven todo esto, no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos dicen, dinos cuándo va a ser esto. Yo, hermanos, leyendo algunos comentarios, yo digo que hubo, y de acuerdo a los comentaristas, hubo un impacto emocional, psicológico en la mente de los apóstoles, de los discípulos también. Porque todo el mundo sabía, hermanos, todo el pueblo de Israel sabía que en el templo, en la parte dividida del templo, conocida como el lugar santísimo, moraba la presencia de Dios. Y ahí solamente entraba una vez por año el sumo sacerdote para ofrecer sacrificio por sus pecados y por los del pueblo. Entonces ahí estaba la presencia de Dios, moraba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero de pronto, ¿cómo es posible que Jesús dice, esto va a ser derribado? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, debió haber causado una impresión fuerte en las emociones de los apóstoles. Pero ¿cómo, maestro, si aquí está la presencia de Dios? Sin embargo, del versículo 4 en adelante, hermanos, explica a Jesucristo sobre las preguntas que le han hecho los apóstoles. Dinos cuándo van a hacer estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús empieza a responder, hermanos, del verso 4 en adelante. Voy a leer, vamos a leer, hermanos, verso 4 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Sigues, hermanos? Verso 7, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, hermanos. Todo esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Verso 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días.
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y verso 29, hermanos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, ruego ahora su atención. Ruego su atención, hermanos. Del versículo 4 en adelante, Jesucristo da respuestas a las preguntas que le hicieron los discípulos. Ya lo mencionamos al principio. Dice, mirad que nadie os engaña. Así empieza Jesús. No te dejes engañar. Analiza bien, estudia. Por eso él manda a estudiar la palabra del Señor en Juan 5:39. ¿Lo recuerdan? Dice que escudriña las escrituras porque ellas dan testimonio de él, dijo Jesucristo. Ellas dan testimonio de mí. Entonces manda a escudriñar la escritura para que nadie te engañe. Para que no digan esto aquí y esto por allá y seas engañado. Entonces Jesús, hermanos, dice que algunas señales de antes de la venida del Señor, dice que van a venir muchos en su nombre diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el verso 6, hermanos, una respuesta que da Jesús dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Hace unos meses, hermanos, veíamos que habían conflictos allá entre Israel y Palestina. Habían serios problemas. Me llama la atención, hermanos, me causa tristeza que ahora en Afganistán han tomado, hermanos, han tomado la ciudad otras personas y la gente está huyendo. La gente está huyendo y me ha causado dolor porque en la desesperación de querer salvar su vida, algunos se han colgado literalmente de los aviones. Yo no sé si usted lo vio en las noticias, en los videos que circularon ahí en las redes sociales, donde hay una persona, hermanos, no sé de qué tantas más, que el avión despega y ya donde va en el vuelo, una persona no aguanta quizás la presión del viento, la velocidad que lleva el avión donde va en su vuelo, y se suelta, hermanos. Obviamente al caer, esta persona muere. Solamente un video que logré ver. ¿Cuántas personas más están tratando de huir de su país? También por ahí escuchaba que nuestro presidente estaba tratando de ver la manera de dar asilo político a los afganos, porque están siendo atormentados, hermanos, están sufriendo, están en problemas esas naciones. Y no solamente ellos, sino también en otros países ha habido problemas de guerras. ¿Cuántos rumores hemos escuchado, hemos visto, hemos sido testigos a través de las redes sociales, a través de la televisión, de países donde entran en conflicto y empiezan unos contra otros a dañarse y a morir personas? Pues Cristo lo dijo. Van a oír de guerras y rumores de guerras. Pero dice, mirad que no os turbéis. ¿Qué es turbar? No te pongas en zozobra, no te pongas en temor. No os turbéis. Y afirma algo, hermanos, Jesús. Es necesario que todo esto acontezca, pero nos da una esperanza, hermanos. Nos da un consuelo. Aún no es el fin. Esto tiene que pasar, pero no es el fin. No es el fin. Y luego menciona, hermanos, el 7, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino. Y aquí hay algo, hermanos, que me llama la atención. Dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y luego dice el versículo 8, esto será principio de dolores. Esto será principio de dolores. Yo tengo mucho una palabra, hermanos, que cuando a una persona, a una familia, a un estado, un país, al mundo, le están viniendo problemas y problemas, y no ha salido de uno y ya está metido en otro problema. Yo tengo esta palabra y digo, ¿qué se le debe a Dios? Y uso la frase, ¿qué se le debe a la vida? ¿Qué está cobrando la vida a esa persona? ¿Qué le está cobrando Dios al Estado? ¿Qué le está cobrando Dios al país? Y si aquí Jesucristo, hermanos, en el versículo 7 dice que va a haber pestes y hambres, hermanos, yo diría, ¿qué le debe el mundo a Dios para que esté pasando esta situación que no va a pasar, hermanos? Este asunto de las pestes o del COVID no va a pasar, va a ser un virus que vino para quedarse. ¿Y cuántas personas se nos han adelantado, hermanos, que han enfermado del virus y se han tenido que partir? Pero si lo analizamos desde el punto de vista profético, Jesucristo lo dijo, hermanos. Jesucristo lo predijo. Hambres. Vemos cómo en otros países están saliendo de su país, están huyendo de su país
por asunto económico, por asuntos de empleo, por salvar su vida. Y son grandes migraciones quienes vienen, éxodos de personas de diferentes países, camine para tratar de encontrar una mejor vida. Jesús lo dijo, hermanos. Pero lo que a mí me llama la atención, hermanos, es el versículo 8, cuando dice, esto solo es principio de dolores. Y sí quiero mencionarlo, hermanos, Haití, una isla en el Caribe, una isla que hace un par de años fue seriamente atormentada, esta nación, con un terremoto. Hubieron cientos de personas que perdieron la vida. Y esta semana, hermanos, una semana atrás, de pronto veo en las redes sociales que otra vez hay un sismo de 7.2 y que hay más de 1,000 personas que han fallecido. Y de pronto anuncia, el servicio meteorológico anuncia, cuidado porque viene por ahí una tormenta que se llama Grace. Y existe la posibilidad que azote a esta isla de Haití. Y llevo mis manos al rostro y digo, Dios mío, no puede ser. ¿Cómo es posible? Ya tuvo un terremoto hace un tiempo, esta semana otro sismo de 7.2, si usted recuerda en el 2000, ¿qué fue? 19 o 2007, si no estoy equivocado, cuando viene un terremoto aquí a la Ciudad de México, fue de 7.1, si no estoy equivocado. Y todo el daño que causa este terremoto, este sismo, pues ahora en Haití, hermanos, le llega de 7.2 y aparte, para cerrar, hermanos, con broche de oro, les iba a llegar la tormenta llamada Grace. Dios, ¿qué está pasando? Pues Cristo lo dijo en el versículo 7, hermanos, va a haber pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y dice, hermanos, esto será principio de dolores. Entonces, ¿qué nos espera, hermanos? ¿Qué espera el mundo? Aún más, si las cosas que están pasando no son suficientes como para que el ser humano doble sus rodillas, y no las físicas, sino las del corazón, y se humille y le dé la gloria y la honra a Dios. Y luego, hermanos, dice el versículo 11, 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Habrá falsos profetas en la actualidad, hermanos? Claro que sí. Hay muchas personas que en las redes sociales transmitían que sanaban a las personas, que curaban a la gente. Y ahora que la gente está en los hospitales, están abarrotados de gente que está ya muriendo, la gente les reprocha y les dice, ¿dónde están aquellos hombres pues que dicen que estaban curando gente? ¿Por qué no van a los hospitales y levantan a esa gente que está muriendo? Todo el mundo callado. Todo el mundo no dice nada. Pues Cristo dice, hermanos, falsos profetas en la actualidad habrá. Claro que sí, hermanos. Pues Cristo lo dijo. Y muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. Y luego dice el versículo 2, hermanos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es cierto, hermanos, que a veces por la situación de maldad que existe en la actualidad, muchas personas se alejan de Dios. El amor de ellos se enfría. Y si no se enfriara, hermanos, a raíz de las hambres, de las pestes, de los problemas, de las enfermedades, del desempleo, de tantos problemas que enfrentamos diariamente, si no fuera así, hermanos, ¿dónde estarían estos hermanos? ¿O dónde están nuestros hermanos y hermanas que no han querido congregarse? Pudiendo, no se congregan. Entiendo que hay
personas, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, que ni siquiera salen al mandado, se cuidan. Pero personas que sí pudiendo congregarse, no lo están haciendo. Dice Romanos capítulo 14, versículo 2, hermanos, que de tal manera que cada uno entregará cuentas a Dios de sí. Cada hermano va a entregar cuentas a Dios. El amor se enfría, es cierto, hermanos. El amor se enfría, no es para menos. Pero dice, hermanos, que esto es principio de dolores. Y luego, hermanos, menciona en el versículo 24, vamos rápido porque no puedo explicar todo, pero el versículo 24, hermanos, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y fíjense lo que añade Jesucristo, hermanos, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vea, busque usted, hermanos, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. 2 Corintios 11, 14. Mire lo que dice la Escritura. De acuerdo al versículo 24, vamos a leer 2 Corintios 11, 14, para reforzar. Cristo dice, se van a levantar falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla, dice Dios. Fíjense, hermanos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si fuera posible, para engañar a los escogidos. Por eso es que vemos nosotros, hermanos, a personas que se atribuyen que profetas de Dios, que hacen sanidades, que curan enfermos, que hacen muchas cosas. Pero la Escritura nos advierte, hermanos, y dice que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice, ya lo he dicho antes, dice Jesucristo. Y luego en 2 Tesalonicenses, hermanos, capítulo 2, versículo 9. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice así, hermanos, para reforzar el versículo 24. 2 Tesalonicenses 2, 9. Dice así. 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Estoy en primera, segunda, hermanos, perdón. 2:9. Dice, inicuo, segunda a los Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y fíjense, hermanos, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué dijo Cristo, hermanos, en el versículo 24? Mateo 24, 24. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso, hermanos, vemos a gente engañando a la gente. Personas que dicen que son profetas, que son apóstoles, y se atribuyen un montón de cosas. Pero los enfrentas a la realidad, como dice la gente que está reclamando, ¿dónde están aquellos hombres que decían que hacían sanidades, que curaban a esta persona, que al otro? ¿Por qué no están en los hospitales salvando la vida de las personas? Y es cierto, hermanos, pero Cristo lo prometió. Toda esta respuesta, hermanos, desde el versículo 4 en adelante, viene encerrando la destrucción del templo de Jerusalén. Ya lo hemos mencionado desde este lugar. Cuando en el año 70 el templo fue destruido por este general romano llamado Tito, vino con un ejército y destruyó totalmente, hermanos, destruye el templo. Ahí estaba la presencia de Dios, hermanos, en el lugar santísimo.
Pero ¿por qué Dios permite que su templo, donde moraba la presencia de Él, permite que sea destruido? Si Dios tiene el control en sus manos, Dios tiene un propósito, hermanos. Dios tenía un propósito. Recuerden que Dios usó a Jeremías, allá en el capítulo 31, versículos 34 en adelante, cuando habla de un nuevo pacto, y que ahora ya la palabra de Dios iba a morar en el corazón de los hijos de Él. Pero si estaba todavía el templo, seguramente la gente seguiría haciendo peregrinaciones, miles de seres humanos, peregrinaciones hasta el templo en Jerusalén para seguir adorando de acuerdo al Antiguo Testamento. Por eso Dios, previniendo esto, mejor permite que Tito destruya el templo en el año 70. Lo permite. Por eso es que ya no existe el templo. Fue destruido. Por eso cuando los apóstoles dicen, mira esto, la hermosura del templo, pues Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se refiere especialmente al año 70, cuando el templo fue destruido por este general llamado Tito. Pero hay acontecimientos que él narra, que estamos leyendo y que estamos tratando de explicar, que solamente son principios de dolores, hermanos. Principios de dolores. Por ello, habla también de falsos profetas, falsos cristos y falsos profetas, de acuerdo al verso 24. Y luego esto lo encierra Jesús diciendo que es por advenimiento y obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 27, hermanos, Mateo 24, verso 27, ya vamos casi al final, Mateo 24, ahora verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién recuerda Hechos capítulo 1, versículo 11, hermanos, cuando Jesús ya dio las instrucciones a los apóstoles? Cuando Él se va al cielo, ¿recuerdan ese acontecimiento, hermanos? Un ángel se le aparece, hermanos, a los apóstoles. Jesús está siendo tomado de ellos, se va al cielo, ya se despide Jesús. Ya ha resucitado Jesús, ya dio instrucciones, ya se desapareció durante 40 días después de su resurrección y se va Jesús al cielo. La nube lo está cubriendo, está siendo ya alejado de la vista de los apóstoles. Y este ángel le dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes están viendo ir al cielo, así vendrá como lo habéis visto. Así va a venir. Muchos, hermanos, dentro de las falsas enseñanzas, muchos han dicho que Jesús ya vino. Y algunos dicen que en 1914 Jesucristo vino, pero que solo lo justificaron diciendo que solamente lo vieron los espirituales. Y eso es falso. Jesús no ha venido, hermanos. Él prometió regresar. Así como ustedes lo están viendo, así va a venir. Le dijeron a los apóstoles. Va a ser visible la segunda venida de Jesús. Entonces, hermanos, en el versículo 29, esto es importante mencionarlo. Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esa frase ahí nos quedamos, hermanos, en esa frase, verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué tribulación de aquellos días, hermanos? De la destrucción del templo. Después de todo ese acontecimiento del año 70, de la destrucción del templo allá en Jerusalén, se refiere al templo. Pero me llama la atención la palabra que dice Jesucristo en el verso 29. E inmediatamente después, ¿cuántos años han pasado desde la destrucción de Jerusalén? Desde la destrucción del templo y aún el Señor no ha vuelto. ¿Cuántos años? Fíjense. La palabra e inmediatamente, hermanos, se interpreta como dice segunda de Pedro 3:8, al cual invito a que lean, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, 3:8 de segunda de Pedro, dice así:
Mas, oh amados, no ignoréis esto, 2 de Pedro 3:8, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces quiere decir, hermanos, esa frase del verso 29 de Mateo 24:29, la palabra e inmediatamente, dice la escritura que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso, hermanos, han pasado muchos años y el Señor aún no vuelve. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso esa frase, hermanos, del verso 29. Podríamos decir, hermanos, que del verso 29 en adelante, ahora sí ya Jesucristo se refiere a su segunda venida. Del verso 4 al verso 27, diríamos que es la respuesta a los acontecimientos de la destrucción del templo. Pero aún siguen falsos profetas, falsos cristos, nación contra nación, pestes, hambres, terremotos. El año pasado, en noviembre, hermano, fuimos nosotros azotados por una creciente terrible. Gran parte del estado se fue al agua. Hubo la inundación, afectó a miles de personas. Y ahora, hermanos, del verso 29 en adelante, Jesús da la respuesta ahora a su segunda venida. En esto nos debemos centrar. Y con esto vamos hacia el final ya para terminar. Del verso 29, hermanos, en adelante se habla ya de la segunda venida de Jesucristo. Miren, dice el verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el verso 31, estoy en Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Permítame su atención, hermanos, seguimos ahorita leyendo. Quiero recalcar lo que dije al principio. La segunda venida del Señor, después de todos los acontecimientos que estamos viendo, de los cuales somos testigos nosotros, de lo que está pasando con pandemias, con hambres, con terremotos, inundaciones, nación contra nación se levanta, etcétera, etcétera. Somos testigos de eso, hermano. Lo estamos viendo en la televisión, lo estamos leyendo en las redes sociales. Entonces, ¿qué sigue? La segunda venida del Señor. Pero esto no debe causar lamentación, no debe causar tristeza, no debe causar miedo al cristiano en todo el mundo, sino al contrario, debe manifestarse en nuestro corazón el gozo, la alegría de que está cerca el fin, sin meternos miedo, sin entrar en palabras sensacionalistas y quizás, hermanos, respuestas que no satisfagan. Pero la segunda venida del Señor para el cristiano debe causar alegría, porque es nuestra meta, es lo que buscamos. Imagínense lo que dice, hermanos, 1 Corintios capítulo 15, versos 52. 15:52 de 1 Corintios. Esto es lo que debe causar gozo, alegría, hermanos, en nosotros. Miren el 51, hermanos. 15:51 en adelante, de 1 Corintios. 15:51 al 52. Lo tenemos, hermanos, 15:51 en adelante de 1 Corintios. Dice, he aquí
aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿A qué quiere decir? ¿A qué se refiere no todos dormiremos? Es decir, no todos enfrentaremos la muerte física. En otras palabras, la Biblia se le llama a la muerte dormir. No todos dormiremos o no todos estaremos muertos, en otras palabras. Pero todos seremos transformados. En un momento, hablando de la transformación, si estamos vivos cuando Cristo venga, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, ¿cuánto dura el abrir y cerrar de ojos? Milésimas de segundos, rápido. Pues dice ahí, hermanos, que la transformación la compara Dios con un abrir y cerrar de ojos. Y luego dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y fíjense, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y dice el 53, hermanos, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, hermanos, si la escritura nos está diciendo en el verso 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, entonces no debe causar temor, miedo, pánico en el cristiano la segunda venida del Señor. Miren, si Mateo 24, muchas de las cosas que dice ahí la escritura ya fueron cumplidas, del verso 4 hasta el 28 ya fue cumplido por la destrucción de Jerusalén, entonces lo que sigue, hermanos, es la segunda venida de Cristo. Y hay varios acontecimientos antes de la venida del Señor. Todas las cosas que estamos viendo, que hemos vivido, que estamos palpando con nuestros propios ojos, de una manera figurada, son los cumplimientos de las palabras de Jesús de Mateo 24. Hambres, pestes, pandemias, etcétera, etcétera. Estamos viviendo, hermanos, el mundo entero una pandemia que ha cobrado miles de vidas. Y lo más terrible, hermanos, se está diciendo que se están contagiando los jóvenes y hasta los niños. Entonces, ¿qué sigue? Sigue la segunda venida del Señor. Pero para el cristiano esto debe ser alegría, debe causar gozo de que la venida del Señor está cerca. Porque si estamos vivos, la escritura dice que vamos a ser transformados. Y los que estemos muertos van a resucitar, hermanos, para que todos juntos entreguemos cuentas al Creador en el día del juicio. Por eso, si tú ya eres cristiano, si ya te convertiste al Evangelio, gloria sea a Dios, no debe haber temor en tu corazón. Esa es la esperanza, ese es el consuelo. Y luego Jesús, del verso 32, Mateo 24, del verso 32 en adelante, menciona la parábola de la higuera. Y menciona, hermanos, que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y luego menciona también, hermanos, como en los días de Noé, lo mismo de Noé, hermanos, está pasando hoy día. ¿Qué no es suficiente, hermanos, la situación que está viviendo el mundo entero para que el mundo entero le dé la gloria y la honra a Dios? Se conviertan a Dios. Nadie le está diciendo algo falso a la gente que no ha obedecido a Dios. Lo están viendo. Quizás parientes, quizás vecinos han partido, hermanos, a través de esta pandemia. No se está mintiendo acerca de esto. Entonces lo que sigue, hermanos, es la venida del Señor. La segunda venida. Pero repito, hermanos, para el cristiano debe ser gozo, debe ser alegría,
no debe haber temor ni zozobra en el corazón de cada uno de nosotros. El día y la hora nadie sabe, dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y da el ejemplo de los días de Noé. Fíjense, hermanos, a veces la gente no tiene la sensibilidad de lo que está pasando, que hasta se enfiestan. Hacen fiesta, como si nada estuviera pasando. Y bien, por ahí podría decir un psicólogo, bueno, es que no toman a pecho los problemas que están pasando y es una manera de salir, de escape. Pero es un hecho, hermanos, que el Señor vendrá. Y luego menciona los días de Noé. Y luego el verso 42, hermanos, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Por eso, hermanos, es necesaria la perseverancia. Ven al culto si puedes, haz el esfuerzo. No se vale, hermano, hermana, no se vale ante Dios. Si tú pudiendo venir al culto, congregarte, físicamente hablando, presencialmente es la palabra que se usa, y dices, no voy porque me puedo contagiar, pero si sales en la semana a diferentes actividades, cada uno entregará a Dios cuenta de sí. Y eso Dios lo ve. Entonces, si puedes, hazlo. Y si no vienes, pero si sales a otros asuntos en la semana, Dios lo ve y Dios sabe también. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que, hermanos, les pido que nos pongamos de pie. Vamos a buscar en el himnario el número 70. Y la segunda venida del Señor, hermanos, no debe en ningún momento causarnos miedo. Al contrario, es lo que esperamos. Por eso nos congregamos, porque estamos luchando por una vida eterna. Y esa vida eterna inicia, hermanos, cuando el Señor venga, entreguemos cuentas y Él nos dé a nosotros, a cada uno, conforme a como hayamos obrado mientras estábamos vivos. Así que bendito sea Dios, hermanos. Y como dice al final de Apocalipsis, capítulo 22, al final, dice, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Porque se acaba el sufrimiento, se acaban los dolores, se acaban nuestros pesares y estaremos con Él para siempre. Número 70, hermanos, cuando allá se pase lista, sin miedo, hermanos, sin temor, al contrario, gloria a Dios, porque lo que sigue, hermanos, después de los acontecimientos descritos, es la segunda venida del Señor, y es lo que nosotros esperamos, es lo que nosotros deseamos. 70. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Los llamados entren a su celestial hogar, pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Pueden tomar asiento. Dios les guarde, Dios les bendiga y ánimo.
La venida del Señor está cerca y esto nos debe dar gozo y alegría a cada uno de nosotros. Hermano, por favor, hermano Javier, ayúdenos con la cena, hermano. Por favor, Dios les bendiga a todos. Gracias.